del régimen castrista está histérica y en su último ataque de ridiculez han vuelto a disfrazarse de Fidel Castro y agitar los miedos y los fantasmas de la invasión. Nos acompaña en la mesa el periodista Rolando Cartaya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El expreso político cubano Luis Zúñiga, gracias por estar acá. Y el honor de tener a José Daniel Ferrer, directamente líder de la UNPACU desde Cuba. Hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Un fuerte abrazo para ti y para los amigos que te acompañan. Saludos a la teleaudiencia. Quiero decirte que Luis Zúñiga, ¿cuántos años estuviste preso? 19. 19 años. Y salió de la cárcel y se fue a la universidad y se graduó ¿de qué te graduaste? Accounting, managerial accounting. Tremendo, ¿no? O sea, la energía del cubano, José Daniel. ¿Qué sabes de los que quedan presos? Por ejemplo, pienso en Sailí Navarro, pienso en el hermano de Antúnez, pienso en tantos que tú conoces y que el régimen ahora de manera... ¿Cómo la calificaríamos lo que está haciendo? Bueno, no es de extrañar, ¿no?, el comportamiento del régimen. El régimen resulta bastante predecible cuando se trata, ¿no?, de no cumplir con sus compromisos y de demostrar hasta dónde su poca credibilidad y su maldad, su perversidad. Quedan muchísimos presos. De hecho, 553 no llegan ni a la mitad de la cifra total de presos políticos. Queda también Michael Osorbo, Michael Castillo, alias Osorbo, Manuel Alcántara, los hermanos Nadir y Jorge Perdomo, Martín Perdomo, Emma Yabey, que son tantos. Apenas han salido 50 y tantos. Y parece que el régimen decidió hacer una pausa o congelar el proceso de encarcelación al revertirse esta medida que tiene que ver con la inclusión del régimen en la lista de países promotores del terrorismo. Y es que siempre han sido y lo siguen siendo. Este es un régimen terrorista por naturaleza. Llegaron al poder con el terror y con el terrorismo de Estado. Se han mantenido más de 6 décadas. Ahora, la iglesia había dicho, por lo menos los representantes de la iglesia aquí en Miami, que el proceso de excarcelación, que no es de liberación, no tenía nada que ver con las medidas de Biden. Los hechos parecen estar desmintiendo a la iglesia, me disculpas, ¿no? Por supuesto, totalmente. De hecho, si no tiene que ver nada con las medidas de Biden, entonces ¿por qué congelan el proceso? ¿Por qué paran? ¿Por qué le están diciendo a los presos del 11 de julio en Malverde y en Boniato que ya no va a salir más nadie, que se acabó el proceso? Además, los comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la tiranía la semana pasada sobre las medidas que Biden le suspendía y este proceso en supuestos hechos de buena voluntad hacia la Iglesia Católica son ofensivas para la Iglesia y son ofensivas esas declaraciones para la administración que terminó ahora en los Estados Unidos. Yo me preguntaba, ¿y no le van a responder a ese Ministerio de Exteriores de la tiranía? Pero no lo hacen. Dejan que mientan, que manipulen, que engañen, como si todo el mundo fuese tonto. Y no todo el mundo es tonto. Aprovechando que tengo a Rolando Cartaya aquí, que es, siempre lo digo, el fundador del periodismo independiente dentro de Cuba, el primer periodista independiente al menos que yo conocí. Siéntete libre de hablar con José Daniel, de preguntarle, ¿no? Me imagino que tienes muchas preguntas. No, me llamó la atención lo que vi, creo que fue en 14 y medio, de cuando él se estaba despidiendo de los represores, o sea, de los que lo habían atormentado, que les dijo, ustedes en el futuro van a ser enjuiciados. Y nosotros en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba hemos desarrollado una lista. Tenemos una lista larga de represores, pero tenemos muchos que son represores de establecimientos penitenciarios. Carcelarios, ¿no? Sí. Y pensamos en los próximos días darle una cierta relevancia a estos señores, que por cierto, hay
jefes de prisión, un jefe de la prisión de Boniato, un jefe de la prisión jefe de prisiones de Pinar del Río, que están aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que algo que debería hacer la administración es por lo menos dar un ejemplo con estos. Claro. ¿Tienen los nombres ustedes de esos represores carcelarios? Sí, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, el jefe de la prisión de Mar Verde, acá en Santiago de Cuba, es de apellido Pineda. Ya tengo el nombre pronto completo. Su dirección actual en el Canil, que tiene en la provincia de Santiago de Cuba, que es cerca de la ciudad, y la dirección anterior en Milla, que es un municipio de la provincia, el norte de la provincia. Este hombre, entre sus tantos abusos, en mi caso particular, después de 5 o 6 agentes de la prisión, oficiales, carceleros, me golpearon, me patearon el 9 de diciembre del 2022 y me dejaron en el piso de la celda, en muy mal estado. Entró, me conminó a que me pusiese de pie, me negué a ponerme de pie, primero porque no tengo que rendirle ninguna pleitesía ni pararme porque él me lo ordena, y segundo porque estaba en pésimo estado en el piso después de tanto golpe, y me propinó la primera patada sobre la nariz, me partió el tabique nasal, y eso fue consigo que perdí hasta un premolar por ese golpe. Y así como lo que a mí me hicieron, allí abusan constantemente de presos políticos y comunes, golpizan brutales, esposarlos con las manos arriba, en punta de pie se queda el preso y le dejan 8 y 12 horas en punta de pie, apenas con los dedos tocándole el pie. Y eso es una tortura muy incómoda, muy dolorosa, entre otras cosas que ahí hacen. Aquello es un campo de concentración trasladado de la década del 40 del siglo pasado a la fecha actual. Hay que ver presos que son huesos y piel, sarna, tuberculosis, muertos. Es terrible, ¿no? Mira, y una cosa que quizá ustedes en la Fundación para los Derechos Humanos han aconsejado otras veces, que hay que aprenderse el nombre y el apellido, no para amenazar, no para ser revanchistas, simplemente por tenerlo, porque la gente te dice, no, el capitán Aurelio, el teniente Rolando, bueno, esa gente tienen nombres y apellidos. Ustedes en el presidio histórico sí tenían eso muy claro, sabían exactamente. Lo que pasa es que a veces usan seudónimos. Por ejemplo, el tipo que me interroga a mí en Villamarista, Braulio Mauri. Yo lo he buscado y no es un oficial del Ministerio del Interior. En el combinado, no sé si a ti te tocó en el 3 el capitán Ferreiro, ¿no? Lo conocí, sí. El capitán Ferreiro, pero no, ahora mismo no me sé decir el primer nombre. Es muy importante que si tienen por lo menos el nombre y los 2 apellidos, nosotros tenemos manera de encontrar todo, la familia, el día, la fecha de nacimiento, todo lo de estas personas para que en su momento se les pueda ir a buscar y decirle, señor, mire, usted está afrontando una responsabilidad penal que no caducó. Pasó el tiempo, pero no caducó. Las violaciones de derechos humanos no caducan. No caducan. Claro, y no se trata de venganza. Ustedes lo han dicho, ¿no? Se trata de mínima justicia. Mira todo lo que le han hecho a José Daniel, lo que le estaban haciendo ahora, lo de Sailí Navarro a mí me parte el corazón. Yo recuerdo que tú en el combinado, cuando estabas en el 4º piso, ¿verdad? Bueno. Del edificio 2, ustedes entraron una cámara allí y pudieron... y tomaron fotos por primera vez en mucho tiempo. De celdas tapiadas y todo. Ajá. Sí. Bueno, quiero extenderle, con tu permiso, sí, cómo no, Manuel, por favor, un fuerte abrazo a José Daniel Ferrer en la distancia. José Daniel ha demostrado ser ese estirpe de cubanos históricos, valientes y que no se doblan y que hacen la historia de Cuba. Así que mi abrazo bien fuerte para ti, José Daniel, tu estirpe, porque tu familia también ha demostrado ese coraje, esa valentía que hace la historia de Cuba. La historia de Cuba se escribe sobre hombres como tú, por su coraje, por su dignidad, que sustantivamente son la inspiración para los compatriotas en la isla y también para muchos en el exilio. Así que un abrazo bien fuerte desde la distancia. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por sus palabras. Pero a nosotros, a quienes nos ha tocado enfrentar esta situación en estos tiempos, en buena medida nos hemos inspirado en el ejemplo que dieron ustedes
antes que nosotros. Hace mucho tiempo leí unos versos de un poeta estadounidense que dicen así: las vidas de mayor grandeza nos llaman a seguir su derrotero, para dejar en la arena de los tiempos nuestro propio sendero, con tal de que a otros más les quede obvio el rumbo verdadero. Ustedes en los primeros años trazaron ese rumbo y hay que continuarlo hasta tanto no tengamos libertad, democracia, respeto a todos los derechos humanos, bienestar y felicidad para nuestro pueblo. Hay que luchar, no hay que pagar el costo de la libertad, que como dijese Martín, cuesta bien caro. Y si queremos tenerla, hay que luchar por ella. Lo contrario sería resignarse a vivir sin ella, y eso nunca para un hombre con dignidad. Absolutamente, está muy claro. Uno de los temores, disculpa, Sí. era aquí, ¿no? En un principio, porque ustedes no han sido liberados, le han dado o licencias extrapenales, no sé en tu caso que te negaste a entrar en ningún tipo, ni siquiera de disquisición con ellos, la amenaza de devolverlos a la cárcel, ¿se siente allá o porque les pusieron condiciones, ¿no? Fíjate si es así, que a estas alturas todavía no me han entregado ni siquiera mi libro, mis apuntes, mis fotos familiares, mi cepillo dental. Toda mi pertenencia la tienen ahí secuestrada, mis espejuelos. Para leer tengo que montar un par de espejuelos encima del otro, porque esta graduación no me permite leer, porque los espejuelos de leer ellos lo tienen allí. Es como que mandando el siguiente mensaje: o sea, aquí está tu esposa, pronto puede venir para que te unas nuevamente a ellas. Así es. Más las amenazas verbales que me hicieron ese día. ¿Qué te parece? O sea, yo decía al principio que desde la distancia veo como ridículo a Díaz-Canel disfrazado de Fidel, y al que funge como primer ministro y todos esos payasos, militarizando el país, citando a una movilización o a un, ¿cómo le llaman? Un bastión. El No, bastión la es el guerra de nombre. todo el pueblo. Ajá, a una maniobra, eso es una maniobra militar. Pero a lo mejor allí sí logran crear un ambiente de pánico, no sé cómo lo vemos, cómo lo ves desde allá adentro. Por supuesto, Juan Manuel, eso es para crear ese ambiente que es parte de ese mecanismo o de esos mecanismos que forman parte del terrorismo de Estado. Quien los vea a ellos en este tipo de show, lo que hace es recordarse de Manuel Antonio Noriega en Panamá, que luego salió corriendo a buscar refugio en la Anunciatura Apostólica de la Iglesia Católica, si mal no recuerdo. Exactamente. O Gaddafi en Libia, o Al-Assad en Siria. Es lo que uno recuerda rápido. O Saddam Hussein enterrado en una cueva durante años en un túnel en Irak. Es lo que uno recuerda cuando ve toda esta obra que montan, ridícula. Pero a la población sí le meten bastante miedo con ello, a un sector de la población, porque hay un sector que ha ido despertando y ya no le cree ninguna mentira, y aunque no se hayan incorporado aún a la lucha, ya se muestran bastante rebeldes y dicen por las esquinas y en cualquier lugar lo que sienten. Los guardias en la prisión de Matordi, casi el 40, 35, 40%, ya quiere irse de la prisión, pero no le dan la baja. Le dicen que si se quedan en la casa y no van a trabajar, no van a proceder de deserción. Están obligados a trabajar, están casi presos también. Pero se están muriendo de hambre los funcionarios, los de menor rango, porque no le alcanza el salario. Es un desastre lo que tienen en el país. Entre la prisión, cuando como parte de los 75 en la Primavera Negra, después, ¿cuánto tiempo te han quitado de tu vida en la cárcel? Ya más de 12 años, y de esos 12 años he pasado 10 años en el aislamiento más severo, y de esos 10 años en aislamiento he tenido temporada como esta de ahora, de 3 años y 4 meses de aislamiento total. Nadie puede hablar con José Daniel, preso que llame a José Daniel desde la distancia, recibe una noticia, se le tumba la visita y se le cambia de departamento o de compañía para que no esté cerca o medianamente cerca.
14 meses sin lápiz ni papel para que no escriba una cuenta, un verso, un pensamiento, mi criterio, nada. 1 año y 9 meses sin ver a mi hijo, sin ver a mi familia. Eso a grandes rasgos. Rolando, hay en la lista de prisioneros políticos actuales hay algunos que llevan 25, 26, 28 años. ¿Es eso correcto? Hay algunos, sí, como no, claro, que son quizás los más olvidados. Son gente que han estado todos esos años, muchos más que Nelson Mandela, que se hizo un gran revuelo porque Mandela cumplió 25. De la generación de Luis, todavía había muchos que habían... llegó a cumplir 30, ¿no? Lleva más de 30 No, Bauzá no, pero de los que está, de los de tu generación que está aquí. Sí, uno que es afrocubano. Sí, el Pichi. Ignacio Cuesta Valle. Ajá, sí, yo 29 y medio. 29 y medio, ¿no? Juan Manuel, yo quisiera destacar una cosa. Esta generación de presos políticos, yo creo que son fieles, han levantado el estandarte que ellos levantaron. Nosotros tenemos un informe mensual de protestas, denuncias, eso en Cuba, y eso incluye lo que le llamamos desafíos al Estado policial, que son las protestas más bravas, más atrevidas, y muchas de ellas se dan en las cárceles. Vamos a hablar de ese desafío, ¿cómo es que se llama? Desafíos al Estado policial. Al Estado policial. José Daniel, si Etexa lo permite, me gustaría que te quedaras ahí un rato para... yo creo que saldar algunas cuentas importantes, ¿no? Sobre los nombres que hemos mencionado y que deberían ser liberados sin ningún tipo de condición. Estamos hablando con José Daniel Ferrer directamente desde Santiago de Cuba, con Luis Zúñiga y con Rolando Cartaya. Ya volvemos. Directamente desde Santiago de Cuba, Luis Zúñiga, expreso político, o los dos son expreso, Rolando Cartaya también. Sí, pero no de 19 años. No, nosotros estábamos como... Pero expreso un día nada más, expreso político. Bueno, a mí un tipo en la cabaña que dijo, no, este está por la corta. Sí, por la corta. La corta. 3 años era la corta comparado con lo de ustedes, que es una cosa verdaderamente horrorosa. José Daniel nos habla de 12 años entre una condena y otra. José Daniel, una pregunta, ¿cómo está tu hijo? Que lo detuvieron ese mismo día cuando salían, recuerdo las imágenes, sé que después lo soltaron, pero tenía que ser algo traumático para él. ¿Cómo está tu esposa que tanto ha sufrido, el resto de la familia? Sí, el hijo mío, que es el mayor de los 2 varones que tengo, el segundo en cuanto al orden del nacimiento, está en los Estados Unidos. Hace 2 años aproximadamente, la policía política le dejó claro que tenía 2 opciones: la prisión o abandonar Cuba. Y él optó por abandonar Cuba. Está allá, está en Texas. Mi esposa está abajo, trabajando a un nivel, ella y mi hija Fátima Victoria, que está todo el día atendiendo personas, organizando, dándole de comer al ancianito, al viejito, al que pasa un pan, un refresco, lo que podemos en el momento en que llegan, porque la gente viene a saludarnos, pero también vienen en busca de ayuda. Hay muchas necesidades. Y como antes alimentábamos a tantas personas vulnerables, pues ya nos piden que si podemos ayudarle de nuevo. Y mi niño pequeño de 5 años, todos los días se despierta sobresaltado, y si no me ve en la cama, al despertarse le grita a la mamá que si se llevaron a su papá. Ayer, el Salvador Blanco, el conductor de programas y que comenzó acá en Cuba hace mucho tiempo. De Para Bailar, el animador de Para Bailar. Me manda unos alimentos y viene un carro a traerlo acá. Yo le he dicho, mira, no lo hagas, pero él insistió en hacerlo. Y le dije, bueno, hablo a nombre de mi esposa, que yo no tengo carnet de identidad. Y me dijo, no, lo voy a hacer a nombre de José Daniel Ferrer García para que lo lleve en la casa de José Daniel Ferrer García. Y cuando mi hijo vio el carro llevar y me dio a ver con los 2 mensajeros de esta agencia, le digo a los choferes, al chofer y al mensajero, no se lleven a mi papá, no se lleven a mi papá. Ese es el trauma que sufren nuestros hijos por los golpes, las detenciones, el acoso,
constante contra la familia, que sufre muchas veces acoso y persecución y hasta en mayor grado que el mismo preso político. Ese es otro de los costos a pagar. Sí, señor. Sí, es un precio muy duro para los familiares, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Los familiares, lo saben muy bien en Cartaya, los familiares siempre tienen el padecimiento doble de qué le habrá ocurrido, porque era constante golpiza, requisa, paliza, como mencionaba José Daniel Ferrer, ponte de pie como si nosotros fuéramos, los presos políticos fuéramos reclutas o fuéramos miembros de la Fuerza Armada o fuéramos lacayos que tuviéramos que ponernos en atención delante de los militares. Para recuento y esas cosas. Exactamente, así que todo eso era motivo de golpiza, de paliza y de todo, y la familia lo sabía y lo padecía constantemente. O sea, es un precio, como dice José Daniel, a pagar no solamente por el preso, sino por la familia también. Ahora, yo tengo la impresión de que el régimen castrista, y ya lo he dicho acá, pero hay que repetirlo de alguna manera, no está leyendo bien el momento. Y como no lo están leyendo bien, se están equivocando. El hecho de no seguir con las liberaciones, a pesar de que ellos habían, ¿qué es lo que habían dicho? De que no había relación, ¿verdad? Absolutamente, dijeron que era una decisión soberana del régimen liberar a los presos, porque había sido una negociación, un acuerdo con el Vaticano, y que no tenía nada que ver con la decisión unilateral de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esa fue la versión oficial que dio la dictadura. Claro, porque ellos no quieren, parece que de alguna manera cedieron a la presión norteamericana. Pero entonces, si de verdad tienen un mínimo de palabra, deberían seguir liberando. O si no quieren contradecirse con esa obviedad. Pero peor, José Daniel, creo que es un error, ¿no? Es un error táctico de ellos, ¿no? Continuar con las liberaciones, porque siguen poniendo el tema de Cuba en un primer plano. No sé si se ve así desde allá. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay también, en medio de las tantas crisis que hay en nuestra nación, hay también una crisis en las estructuras de poder, en las frentes esferas del poder. Ya no tienen ni siquiera la habilidad que en un momento tuvo Fidel Castro para manejar ciertas cosas y conseguir ciertos resultados favorables. Se equivocan una y otra vez, meten la pata una y otra vez. La arrogancia, la soberbia que siempre los ha caracterizado, los ciega y no valoran el momento en que están viviendo, no valoran que el pueblo después del 11 de julio dejó un mensaje claro, y ese mensaje es que nos cansamos de aguantar y se puede repetir en cualquier momento muchos 11 de julio, y pueden esos 11 de julio con todo el ambiente internacional que puede resultar favorable para quienes luchamos por la libertad en Cuba, terminar combinándose y dando el traste con la tiranía, y a ellos no les conviene. A ellos en realidad, cualquiera que estuviese en la posición que ellos están, estarían dispuestos a negociar, a comenzar un proceso de apertura, ponerle fin a esta etapa tan dramática en que tantos cubanos pasan hambre y miseria extrema, en que tantos cubanos se están yendo del país. Cuba va camino a quedarse sin juventud. La población disminuye de día en día, pero ellos siguen aferrados al poder, y eso es muy peligroso. Un pueblo desesperado tiene límites en cuanto al aguante, y no están valorando las cosas como debieran. Nadie los está aconsejando debidamente. Tienen muy malos amigos, muy malos consejeros. En América Latina, Maduro, Putin en Europa, en Asia, Xi Jinping, en Norcorea, el loco ese de Kim Jong-un, y así, de verdad, que no es directo a lo mismo. Vamos a escuchar a Díaz-Canel pidiéndole a Raúl Castro empezar los ejercicios militares o maniobras a las que, como tú dices, le llaman bastión. Ejército Raúl Castro Ruz, le propongo dar inicio al ejercicio estratégico Bastión 2024. Parece una obrita de teatro, ¿tú sabes? Exactamente. Es que, pero, exactamente. ¿Qué cosa vi yo ahí? Los Rangers en acción, o los siguen. Los Rangers con la barriga hasta acá. sí. Vamos a ver ahora a Marrero enviando otro mensaje bélico. Adelante. También con este ejercicio
se fortalece un principio, que es el del estudio, trabajo y el fusil. Por eso nosotros estamos muy orgullosos de ustedes, los exhortamos a continuar con esa preparación y además trasladar este mensaje al gobierno de los Estados Unidos de que, como siempre se dijo, ellos están preparados y tienen los más modernos equipamientos y armamentos, pero le falta eso que nos sobra a nosotros, esa disposición a combatir, a morir por defender su patria. A Noriega y a Saddam Hussein. ¿Qué tú crees? Eso da risa realmente, da risa. Parece que no conocen la historia de Noriega en Panamá, no conocen la historia de Saddam Hussein en Irak, ni la de Kuwait allá No, ni de la Tortoló en Granada. Tortoló, exactamente. No, tampoco hay que ir tan lejos. Ahora, hay una cosa que responsablemente yo creo, Rolando, que hay que aclararle al pueblo de Cuba. Yo sé que mucha gente nos está viendo de la manera que sea en distintos lugares de la isla. Todo eso es mentira. Aquí, hoy había todo un montón de noticias falsas sobre barcos militares rodeando la isla. Todo eso es un globo. Medidas activas. Todo eso es por lo menos hoy por hoy, es una falsedad que agitan el fantasma de la invasión que han agitado siempre para justificar más represión. No sé si lo ves así. Pero lo están haciendo 60 y tantos años después, ¿no? O sea, es imposible lo que dice él, que la gente tiene el patriotismo de que va a morir por la patria. En primer lugar, la patria para ellos son ellos, solamente la patria, la revolución, el socialismo. Pero además de eso, la gente cada vez está más consciente en Cuba de los privilegios que ellos tienen. Fue inaudito. Claro, los dirigentes. Sí. Fue inaudito que además de sacarlo de la lista terrorista, de que además de eso cancelaran la lista de entidades restringidas del gobierno de Cuba, que incluye al grupo GAESA, incluye a CIMEX, incluye a Baguanex, toda esta gente que según hace poco publicó el Miami Herald, tenían guardado solamente el grupo Gaviota de GAESA, tenía más de 4.260 millones de dólares guardados en cuentas, mientras que ellos le estaban pidiendo a la ONU que necesitaban 129 millones para comprar medicamentos y 250 millones para el combustible de la electricidad. O sea, por suerte, y eso se ha dicho poco, la administración Trump, que empezó hace 2 días, pues además de volverlos a poner en la lista terrorista, ha restaurado esa lista de entidades restringidas. O sea, ninguno de ellos puede hacer negocio, ningún ciudadano americano, ni empresa americana puede hacer negocio con esas empresas militares. Vamos, cuando regresemos, a que Zúñiga nos explique la importancia que tiene esa medida. Seguimos hablando con José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba, Luis Zúñiga y Rolando Cartaya aquí en la mesa. Ya volvemos. Han montado un show en torno a los 13 militares muertos, 9 de ellos del servicio militar obligatorio, como si fueran héroes, pero no se ha hablado de cuál fue la negligencia, quién tiene la culpa, no hay una investigación, nada por el estilo. José Daniel, antes de despedirnos, me gustaría saber cuál sería tu mensaje al pueblo de Cuba y si tienes algún mensaje para los militares cubanos también. Sí, como no. Mi mensaje al pueblo de Cuba lo he venido repitiendo por estos días. Es hora de dejar a un lado el temor, el miedo y de sumarse a la lucha no violenta por la transición a la democracia en Cuba. Es la única manera de que dejemos atrás el hambre, la miseria, la pobreza generalizada y todas las penurias, todas las dificultades que está padeciendo el pueblo cubano. Es hora ya de que trabajemos por tener en Cuba lo que tantos cubanos han tenido que salir a buscar a otras tierras. Y a los militares recordarles que a la inmensa mayoría de ellos les afecta grandemente las condiciones imperantes en el país por culpa de su jefe, por culpa de la nomenclatura, la cúpula gobernante. Los salarios no les alcanzan, les afectan los problemas de transporte, de la vivienda, la crisis generalizada que tanto problema causa. Y ahora ya que se pongan del lado del pueblo, que eso que están diciendo en privado,
que están cansados y que necesitan o quieren que en Cuba la cosa cambie. Es una idea de que lo digan abiertamente y se pongan del lado del pueblo y no reprimen al pueblo, porque ellos son parte del pueblo y también a ellos les afecta la dictadura. Bueno, muchísimas gracias, José Daniel. Un gran abrazo de parte de todos acá. Esperamos pues tener un próximo contacto. Así que muy amable de verdad y muy valiente de haber estado con nosotros a pesar de las amenazas del régimen castrista. Ha sido José Daniel Ferrer directamente desde Santiago de Cuba. José Daniel, líder de UNPACU, expreso político, un verdadero héroe de nuestros tiempos, en unos tiempos en que los héroes no abundan. Así que gracias de verdad. Y despidiendo a José Daniel, me gustaría pues un poco el examen, digamos, teórico de lo que está sucediendo, por ejemplo, en términos financieros y económicos, aprovechando tus conocimientos como economista. Mira, es importante, José Manuel, y que toques este tema porque es algo que la prensa ha ignorado y no ha enfocado. Lo que hubo realmente con esta orden ejecutiva de último minuto fue exactamente un salvavidas, tirarle un salvavidas a la dictadura. ¿Por qué? Primero, las medidas que estaba mencionando Rolando anteriormente de sacarlo de la lista de operaciones restringidas y de las sanciones que tenían muchos de estos generales, de que nadie podía en Estados Unidos hacer ningún tipo de transacción económica, comercial con ninguna de estas entidades. El presidente Biden lo sacó de esa lista, o sea, eliminó esas restricciones. Pero además, hubo una negociación paralela con todo esto que fue con el Club de París, que en 48 horas renegociaron nuevamente por tercera vez la deuda del régimen castrista. Y esto y creo que hay cientos de millones de dólares que le vuelven a eliminar en intereses no pagados, pero peor aún, lo que han buscado es lavarle la cara financieramente a la dictadura para que obtenga crédito. Un régimen que está arruinado, tiene que importar más del 90% de lo que consume, no tiene producción nacional, la industria está destruida, la infraestructura del país destruida, la industria del turismo paralizada, la industria de los médicos, de contratos de médicos esclavos, también que el único que les ha dado contrato ha sido México y unos pocos que han conseguido por ahí. De los 11.000 millones que conseguían hace 10 años, escasamente andan por los 2-3.000 millones que no les alcanzan para nada por la cantidad que tienen que importar. O sea, es realmente un callejón sin salida y yo no sé qué están pensando Díaz-Canel y compañía. Yo no sé qué están pensando porque esto finalmente parece que se va a dirigir a un derramamiento de sangre en Cuba y cuidado. El presidente. Bueno, la culpa la tendrían ellos, ¿no? Exactamente, pero el presidente que está ellos los que cierran las vías pacíficas. Es impredecible en cuanto a la reacción y tienen que saber muy bien que el exilio no se va a quedar callado con un derramamiento de sangre dentro de Cuba. Así que la situación que tienen es realmente crítica. No sé, no percibo que han tomado la percepción de la gravedad de la situación que tienen en las manos. Catalla, brevemente. Yo creo que se les ha cerrado el cuadro. Tenían esperanzas de que continuara la administración demócrata y entrar ya en una negociación como pasó con Obama, ¿no? Ahora no sé de dónde se pueden agarrar, porque además está Venezuela, también está en la mirilla. En la mirilla. Y es donde se podrían agarrar. China no les da, Rusia no les da, o les da simbólicamente. Cómo no, me tengo que ir a una pausa, les agradezco de verdad, les invito, tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que todos los días hay un sinnúmero de noticias que tenemos que ir desgranando. Vamos a la vuelta a la discusión política